Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y a todas. Agradecer a Claudia y a Loreto por la invitación. Y bueno, esta charla tiene el objeto de discutir un poco el rol de los humedales costeros frente a inundaciones fluviales en un contexto de cambio climático. ¿Ya? Los resultados que acá voy a exponer son el conjunto de varios proyectos de investigación que hemos estado desarrollando tanto en el Centro EULA como en conjunto con el proyecto Urban Coast. Bueno, en términos generales, las inundaciones se convierten en un problema cada vez más grave para las economías regionales, ya en términos de frecuencia y su magnitud. Prueba de ello, por ejemplo, son algunos resultados que podemos ver en el informe Hábitat 3 del año 2016. ¿Ya? Este informe presenta algunos indicadores, ¿no es cierto?, vinculados a las inundaciones desde el año 1961 hasta el año 2015. En esta figura, en la número 27, podemos ver el incremento para tanto en la región del Caribe, Centroamérica y Sudamérica, en amarillo, de eventos relacionados con el cambio climático. ¿Ya? Y en términos generales observamos un cierto aumento de estos eventos que es bastante claro. Adicionalmente al número de los eventos, el costo en términos de billones de dólares también se ha ido incrementando con el paso de los años. Y esto producto del aumento del número de áreas expuestas, el aumento en población, vivienda, infraestructura, en lugares potencialmente inundables. Ahora bien, si nos centramos en el número y eventos relacionados con el cambio climático en esta misma región, observamos que las inundaciones, ¿no es cierto?, predominan en términos generales. ¿Ya? En Sudamérica son los eventos más recurrentes que tenemos. ¿Ya? No, quizás no son los eventos más devastadores, pero en términos generales sí son los eventos más recurrentes. Entonces, al respecto, surge la pregunta, ¿cómo podemos adaptarnos? ¿Cómo podemos construir espacios más resilientes? Y una respuesta probable, ¿no es cierto?, viene de la mano con el concepto de servicio ecosistémico y soluciones basadas en la naturaleza. ¿Ya? Al respecto, bueno, los humedales nos brindan diversos servicios, entre ellos los de provisión, los culturales, y en este caso lo que más nos interesa son los servicios de regulación. ¿Ya? Y entre ellos podemos destacar la protección contra incendios y la protección contra desastres hidrológicos, que incluye, por ejemplo, el tema de la protección contra tsunamis, el tema de la protección contra inundaciones. Entonces, diversos organismos internacionales y marcos a nivel internacional destacan, ¿no es cierto?, la importancia de los humedales en este aspecto. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, el marco de acción de Sendai, que nos rige desde el año 2015 al 2030, que es el marco para la reducción de riesgo de desastre, ¿ya?, destaca la protección de los ecosistemas como un medio para frenar el impacto de los peligros. Y este es un principio clave dentro de este marco, y hay que indicar que este marco de acción está suscrito por el Estado de Chile. Otras organizaciones, por ejemplo la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastre, destaca la protección de humedales como una oportunidad para la resiliencia ante los desastres. ¿Ya? Básicamente por tres condiciones. En primer lugar, por condiciones climáticas extremas, por reducir el impacto de los desastres y por convertirse en amortiguadores naturales de estos eventos. Ahora bien, ¿cómo se relacionan los humedales y las inundaciones? Al respecto, tenemos que mencionar que en términos generales los humedales absorben y almacenan agua, ¿ya? Y ese es su rol principal frente a estos eventos. Reducen el caudal máximo, eso quiere decir reducen la magnitud, ¿no es cierto?, la intensidad de un proceso de inundación. También tienen la capacidad de reducir la velocidad del flujo. Y en zonas urbanas, ¿no es cierto?, pueden disminuir la disminución, pueden afectar la disminución de la superficie, o sea, tenemos menor cantidad de superficie afectada por inundaciones, y también disminuyen la frecuencia de estos eventos. Este gráfico que tenemos acá muestra un hidrograma típico, por ejemplo, de una zona que no tiene humedal, ya que podemos ver la curva de crecida, ¿cierto?, bastante acentuada, versus una zona donde hay humedal, y podemos ver que en este caso la curva de crecida es bastante menos acentuada. Ya, evidentemente este es un tema que se encuentra en discusión a nivel global, ¿ya? Y la discusión fundamental apunta
a estudiar el efecto que tienen los diversos tipos de humedales en sus características, por ejemplo, como profundidad y vegetación. Bueno, nuestra investigación se ha centrado netamente en el área costera de la región del Biobío, la cual presenta diferentes humedales. Y yo en esta oportunidad voy a referirme al caso de la cuenca del río Andalién, ¿ya? En el caso de la cuenca del río Andalién, nosotros encontramos el río Andalién propiamente tal, ¿ya? Donde está la marisma Rocuán Andalién. El año 2006 tuvimos serios problemas generados por las inundaciones, ¿no es cierto? Ese año el río Biobío alcanzó alrededor de 16.000 metros cúbicos por segundo y el río Andalién 565 metros cúbicos por segundo, ¿ya? En el caso de los humedales costeros, como en el río Andalién, las inundaciones son causadas netamente por precipitaciones, ¿ya? Que responden a un comportamiento pluvial. ¿Ya? Es así que entre el año 1900 y el año 2012, el 68% de las inundaciones fue causada por eventos de precipitación en el área mediterránea chilena. ¿Ya? Y acá tenemos que destacar que en esta zona las inundaciones están relacionadas con la intensidad y persistencia de las precipitaciones, con criterios netamente topográficos, muy bajas pendientes, con una geomorfología de terraza y llanura, una litología también que favorece los procesos de inundación, riberas intervenidas de los ríos, los aumentos en los niveles de marea, cuando tenemos marea alta, y los cambios de uso de suelo, principalmente debido al aumento de la urbanización en áreas cercanas a las zonas de cauce. Bueno, esta es la fotografía, ¿cierto? Yo creo que ustedes han revisado algunos elementos ya de este humedal, de la marisma Rocuán Andalién. En el caso de esta zona, nosotros tenemos inundaciones que son bastante recurrentes. De hecho, entre el año 60 y el año 2010, una revisión que nosotros efectuamos detectó alrededor de 20 procesos de inundación fluvial, ¿ya? De ellos, el año 2002 y el 2006 tenemos los eventos más grandes, ¿ya? Registrados en todo el periodo. En términos generales, observamos que los barrios afectados por los procesos de inundación se han ido incrementando, así también la magnitud de los procesos, ¿ya? En términos de efectos. Bueno, al respecto nos preguntamos en un artículo cuál es la relación entre la geomorfología, la superficie urbana, el crecimiento urbano y las inundaciones y los desastres fluviales. Bueno, realizamos esta revisión entre el año 1943 y el año 2011 y al respecto obtuvimos que la ciudad de Concepción ya creció alrededor de 1.457 hectáreas en 68 años. ¿Ya? Esto no tiene nada de novedoso, en efecto todas las ciudades tienden a crecer, ¿cierto? Lo importante acá es dónde crece la ciudad. Y ese crecimiento se produce principalmente en lo que nosotros denominamos relieves de acumulación. Esos relieves de acumulación son zonas planas, principalmente lechos de río, humedales. Entonces, por lo tanto, hay una cierta relación entre el desastre y dónde está creciendo la ciudad y el rol de la planificación frente a este proceso. En efecto, en este gráfico podemos ver cómo la ciudad ha ido creciendo, ¿cierto?, en esa línea negra, y en la línea roja observamos la cantidad de barrios afectados por los procesos de inundación, ¿ya? Y acá hay cierta correlación entre el crecimiento urbano y los barrios que son afectados por cada uno de estos procesos. En efecto, ¿ya?, cuando nosotros tenemos un río en una situación medianamente natural, ¿ya?, o naturalizada, el río tiende a ocupar zonas que son, o espacios que son inundables. Por ejemplo, humedales, sus llanuras de inundación o sus terrazas de inundación. El problema radica en que cuando nosotros vamos desarrollando procesos de urbanización, vamos quitando muchas veces estos espacios naturales a los ríos y posteriormente realizamos canalizaciones, ¿cierto?, con el fin de evitar estos procesos. En este aspecto, a nivel internacional se reconoce que estas obras tienen una capacidad relativamente finita, entonces por lo tanto en algún momento fallan y nuevamente tenemos los procesos de inundación. En el caso del río Andalién, desde el año 2014 aproximadamente,
se comenzaron a realizar ciertas obras que tenían o tienen la finalidad de controlar estos procesos de inundación, como podemos ver en la imagen. ¿Ya? Estas obras consistieron en el dragado y rectificación del río. ¿Ya? Acá tenemos una imagen satelital del año 2007. Esta era la condición más natural de este tramo del río que está marcado en rojo. El año 2015 con el dragado y posteriormente el año 2016. Efectivamente, acá ya se generó un canal que pierde la naturalidad del río. Ese canal modificó las condiciones sedimentarias del cauce, ¿ya? Y adicionalmente también modificó el ingreso de la marea, ¿ya? En el canal, en el estuario. La marea anteriormente ingresaba aproximadamente hasta el kilómetro 3, esto es hasta el sector del Puente Las Ballenas, y después de esta intervención nosotros encontramos ingreso de la cuña salina hasta aproximadamente el kilómetro 6 del cauce, hasta la curva de Cosmitro. Es importante destacar esto porque las mareas juegan un rol muy importante en la generación de inundaciones, principalmente en estas zonas. Ahora, otro efecto importante es que cuando nosotros realizamos este tipo de intervenciones, hay que considerar que los ríos, ¿no es cierto?, y principalmente con sus humedales, con sus áreas de inundación, con la llanura, generan una conectividad. Y al realizar este tipo de intervenciones, esa conectividad lateral se pierde y por lo tanto también podemos estar generando efectos, por ejemplo, en la vegetación, ¿ya? En el desecamiento, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con la vegetación aledaña al humedal o de las praderas que están cercanas. Entonces, por lo tanto, estamos perdiendo las superficies de humedales que actúan como áreas de almacenamiento frente a procesos de inundación. Y no solamente producto de estas intervenciones, sino que también en términos de lo que se refiere a la planificación urbana. Efectivamente, la superficie del humedal ha disminuido. El año 2004 contábamos con 810 hectáreas de humedal y el año 2014 teníamos 760 hectáreas. Ahora, de concretarse, ¿no es cierto?, el Plan Regulador Metropolitano de Concepción, vamos a quedar con una superficie bastante más reducida en términos del humedal. Bueno, al respecto, nosotros nos preguntamos ¿qué pasaría si rellenamos el humedal y concretamos, ¿no es cierto?, concretamos la urbanización, ¿ya? Y dejamos solamente este espacio más reducido, ¿ya? En la figura A ustedes pueden ver la topografía actual del humedal y en la figura B nosotros realizamos una proyección en conjunto con una alumna tesista, ¿ya? Realizamos una proyección de cómo quedaría el humedal y comparamos las situaciones pre y post referente a un proceso de inundación para evaluar el servicio ecosistémico de mitigación de inundaciones. Bueno, ¿qué fue lo que obtuvimos? Aquí tenemos una condición actual, una modelación con respecto al tema de inundación, ¿no es cierto?, para una tasa de un periodo de retorno mucho más frecuente. Y en la condición de 500 años, que es una inundación mucho menos frecuente, pero de mayor magnitud, también es la condición actual. Y en la figura B, que ustedes pueden ver en la parte inferior, tenemos las condiciones proyectadas para los mismos periodos de retorno, pero considerando la condición proyectada y la pérdida de esta superficie urbana. A simple vista, lo que podemos ver es que las áreas de inundación, ¿no es cierto?, las superficies disminuyen. Efectivamente, nosotros detectamos una disminución del potencial de almacenamiento, de concretarse esta pérdida de la superficie del humedal proyectada. También detectamos una pérdida, ¿no es cierto?, o una disminución de la superficie total inundada, que alguien puede considerar como algo positivo. Pero acá hay que tener un poco de cuidado con esta interpretación, porque en términos generales la superficie total decrece, la superficie total inundada, pero se produce un aumento de la superficie inundada en las zonas urbanas, ya consolidadas, ¿ya? Entonces, en general, la superficie decreció, pero la superficie urbana aumentó, ¿ya? La superficie inundada aumenta. Y esto lo podemos ver en la cantidad de habitantes afectados y viviendas afectadas.
¿ya? Acá tenemos los diferentes periodos de retorno en el caso de los habitantes, desde los 5 años hasta los 500 años aproximadamente, ¿ya? Y en términos generales, en todos los periodos de retorno, desde los 50 hasta los 500, podemos ver que la cantidad de habitantes afectados es mayor, ¿ya? Si pierdo la superficie del humedal. Lo mismo acontece con la cantidad de viviendas, ¿ya? Que pueden ser afectadas, desde un 6,3% adicional hasta cercano a un 9%. ¿Ya? Acá hay que tener una consideración bastante especial, es que este cálculo de habitante y de vivienda se realizó con datos del censo del año 2002. Todavía no teníamos los datos del año 2017 y tampoco realizamos proyecciones más hacia futuro en esas zonas que nosotros definimos como potenciales zonas de urbanización. Entonces, por lo tanto, el número de habitantes y el número de viviendas que pueden ser afectadas potencialmente puede ser mucho mayor. Ahora, algo relevante es el valor del suelo, ¿ya? En este caso, el valor del suelo, nosotros podemos ver en este mapa que tenemos acá, el valor del suelo en la zona urbana es bastante mayor, ¿ya? En comparación a lo que vale el metro cuadrado en la zona del humedal. Y esto nos lleva quizás a preguntarnos si estamos considerando o no, o la necesidad de considerar algunos servicios ecosistémicos que brindan, ¿no es cierto?, los humedales en el valor del suelo, ¿ya? Porque indirectamente nos está brindando, ¿cierto?, un servicio para la mitigación de inundaciones en zonas urbanas. Pero, sin embargo, el valor del suelo del humedal es el más barato dentro de la zona, el más económico dentro de la zona urbana del área metropolitana de Concepción. Bueno, en términos de cambio climático, después nos propusimos analizar cuál era el efecto de los cambios potenciales en los niveles de marea y en el nivel del medio del mar hacia fines del siglo XXI. Al respecto, consideramos tres escenarios fundamentales. El primero tenía que ver con considerar el rol que tienen las mareas frente a una inundación como la del año 2006, y eso es lo que podemos ver en el escenario número 3, que está marcado como SLS3. ¿Ya? Acá podemos ver que la inundación del año 2006 se reproduce bastante bien en el modelo cuando consideramos situaciones de marea alta, ¿ya? Y que corresponde a la figura que tenemos de la inundación de ese año en el costado superior. Y en las figuras inferiores consideramos un aumento del nivel medio del mar en un escenario más favorable y un escenario menos favorable. Lo que obtenemos fundamentalmente es que la planicie de inundación del Biobío y la del río Andalién aumentan su superficie inundada. El humedal también aumenta la superficie inundada en alrededor de un 10,6% y las zonas construidas en alrededor de un 17%. Esto en relación al uso del suelo actual. Ahora, yo diría que es sumamente importante que la población reconozca a los humedales como reguladores de desastres naturales. En una encuesta que aplicamos en las zonas de Concepción y Talcahuano, la regulación ante desastres naturales surge como uno de los principales servicios ecosistémicos que la población reconoce, ¿no es cierto?, en términos de lo que brinda el humedal, ¿ya? Y si podemos desglosar un poco más esta cifra, las inundaciones, tsunamis y marejadas son los principales desastres o peligros naturales, ¿no es cierto?, que se reconocen o que la población reconoce en términos del humedal, ¿ya? En efecto, el 63% de la población mencionó que el humedal brinda cierta regulación frente a los procesos de inundación o desborde de cauce. Bueno, yo diría que es sumamente importante ver también lo que está aconteciendo a nivel internacional, ¿ya? Y esta es una noticia muy reciente donde dice que Europa propone devolver a los ríos su zona inundable en el caso de ser posible, ¿ya? Esto está basado en soluciones basadas en la naturaleza, ¿ya? Y tiene el objeto de permitir que las áreas inundables funcionen como un colchón. Y ese colchón está fundamentado en el ejemplo de ciudades como Vitoria, ¿ya?, con el Parque de Salburúa, y la ciudad de Alicante.
En términos generales, se piensa en ese espacio como un lugar para el uso público cuando están secos y para retener agua cuando vienen crecidas. Al respecto me voy a referir al caso de Vitoria-Gasteiz. Yo tuve la oportunidad de estar ahí el año pasado por el proyecto Urban Coast. Yo creo que es bien conocido el caso del Anillo Verde de Vitoria, pero poco se conoce en relación a cómo fue ideado o construido. ¿Ya? Acá había todo un problema con la ocupación de la llanura aluvial, el crecimiento de la ciudad, y adicionalmente se generó la desecación por actividad agrícola de varios humedales que estaban en el sector periurbano de la ciudad. Esto fue a mediados del siglo XX. Posteriormente, con el crecimiento de la ciudad también se fueron generando problemas de inundaciones que era necesario de cierta forma abordar. Y de ahí, el año 1994, se propone la restauración de zonas húmedas y se crea el Parque de Salburua, ¿ya? Que es uno de los sectores dentro de todo este anillo verde. Lo importante acá es que este parque ha permitido disminuir o atenuar, ¿no es cierto?, el efecto de las inundaciones y también ha generado un efecto bastante importante en lo que es el turismo, ¿ya? O sea, tiene varios valores agregados, ¿no es cierto?, varios servicios ecosistémicos que están brindando hacia la población de Vitoria en España. Bueno, acá tenemos algunas imágenes, ¿cierto? Este es un ejemplo de lo que provoca, ¿no es cierto? O lo que el beneficio que genera en términos de laminación de avenida, de la disminución del impacto de la avenida, ¿ya? En el Parque de Salburua. Acá hay una fotografía, ¿no es cierto? También de cómo se ve el parque durante o en épocas del año donde no tenemos crecida, donde no hay inundaciones, ¿ya? Entonces, brinda un servicio bastante importante, como les indicaba anteriormente. Al interior de este parque se encuentra el Centro de Estudios Ambientales y este parque recibe múltiples visitas durante el año. Es un centro de interpretación para los humedales, ¿ya? Acá se desarrollan diversos tipos de actividades, por ejemplo, cursos, talleres, exposiciones, recorridos. Por ejemplo, el año 2018 se desarrollaron en torno a 469 actividades y 125 talleres. Y en la visita que nosotros desarrollamos nos indicaron que reciben entre 100.000 a 500.000 visitantes anuales. Yo diría que este ejemplo es relevante a considerar, ya que el Parque de Humedales de Salburua nace a partir de un problema, que era el caso de la regulación de las inundaciones, pero posteriormente ha sido utilizado, ¿no es cierto?, con fines de turismo, de recreación, y ha tenido un efecto bastante importante dentro de la ciudad. Bueno, otro de los ejemplos que nosotros analizamos tiene que ver con algunos efectos, recurrencia, factores físicos y efectos hidrogeomorfológicos de las inundaciones en cuencas costeras de acá de la región del Biobío. Parte de estos resultados están en el libro de la zona costera en Chile, Adaptación y Planificación para la Resiliencia, que está disponible online, que editó la Universidad Católica. Bueno, acá nosotros realizamos una revisión y una comparación de la gestión de las inundaciones entre España y Chile, ¿ya?, en la discusión de ese capítulo. En esta fotografía lo que podemos ver son distintas formas de relacionarnos con los espacios fluviales o los espacios naturales, principalmente en un río en España, en la ciudad de Pamplona. Entre el año 1970 y el año 1980, lo que más predominaba acá eran actuaciones de tipo dura, o sea, tenemos un problema de inundación y realizamos una canalización, ¿ya? Ese es el tipo de actuaciones entre el año 70 y el año 1980. Desde la década de 1990 y profundizado en la década de los 2000, ha existido un cambio, y ese cambio tiene que ver con la Directiva Marco de Agua, que en parte también ha propuesto la restauración de los ecosistemas fluviales, ¿ya? Y así podemos ver en la última fotografía, que es del año 2010, ese era un río, en este caso en la ciudad de Pamplona. Era un río que estaba completamente entubado bajo una fábrica, ¿ya? Acá se realizó un proceso de recuperación
se trató de volver al río sus condiciones de naturalidad y adicionalmente durante la época del año donde no hay crecida, ¿no es cierto? La gente, las personas utilizan el espacio para realizar actividades recreativas, caminatas, bicicletas, etc. Entonces, en este sentido, y con esto ya quiero ir terminando, yo creo que las inundaciones han ocurrido, van a ocurrir, ocurren y van a seguir ocurriendo en el futuro. ¿Ya? Probablemente el cambio climático va a aumentar su frecuencia y magnitud. Entonces, por lo tanto, la pregunta que debemos hacer es si vamos a seguir invirtiendo de la misma forma, generando infraestructura dura, ¿no es cierto? O quizás vamos a incorporar los ecosistemas para mitigar los procesos de inundación fluvial. Al respecto, en todo el tema de lo que tiene que ver con gestión de crecida, necesitamos un enfoque multidisciplinario, interdisciplinario y quizás también transdisciplinario. Eso quiere decir incorporar el conocimiento que tiene la población. Ya veíamos en las láminas anteriores que la población de la zona de Talcahuano, de Concepción, valoran positivamente la mitigación de inundaciones, ¿no es cierto?, la mitigación de desastres que generan estos espacios. Y por último, rescatar la visión internacional. ¿Ya? Es sumamente importante ver algunos ejemplos, como el de Salburua, que les comentaba anteriormente, pero también hay otras ciudades como Boston que han tratado de incorporar los humedales, ¿no es cierto?, para generar procesos de adaptación y resiliencia frente al cambio climático en las ciudades. Bien, eso sería y les dejo mis datos de contacto. Muchas gracias por la invitación.